Estamos otra vez en consultorio de la construcción que de manera regular transmitimos por RTVSIC, el canal del ingeniero. En esta oportunidad vamos a abordar algunos temas que son gravitantes y tenemos en nuestros estudios al ingeniero Luis Alfredo Ceferino Rojas, quien está haciendo una maestría en ingeniería estructural en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Y él ha retornado aquí por unos días a Lima para reencontrarse con sus antiguos docentes, alumnos, a quienes ha tenido oportunidad de explicar todo lo que está aprendiendo allá en los Estados Unidos y, digamos, darnos a conocer estos avances y lo que se espera en el futuro de la ingeniería civil. Bienvenido, ingeniero Luis Alfredo Ceferino. Gracias Juan por la invitación, mucho gusto estar aquí. Bueno, usted sin duda trae noticias de cómo lo que se está preparando allá en Estados Unidos, en Stanford, y que va a repercutir en la ingeniería. ¿Qué es lo que está haciendo hasta el momento? ¿Qué experiencia nos ofrece? Bueno, Stanford tiene un programa muy interesante. Yo estoy en la maestría en ingeniería estructural, ya voy un año ya, lo que me ha permitido avanzar bastante con la maestría. Me falta poco ya para terminar. He tenido la oportunidad también de estar viendo investigación allá, he estado trabajando con profesores allá, cosa que me ha permitido ver cuáles son los proyectos que tienen allá, cómo la ingeniería civil está avanzando allá en el estado, lugares donde se desarrolla el estado del arte de la ingeniería civil y estructural y sísmica, que es mi tema. Entonces, básicamente lo que yo he estado haciendo en estos últimos tiempos, después de llevar cursos, ¿no? He estado trabajando con una profesora, con la profesora Ann Kirimichan, haciendo análisis de riesgos, más o menos tratando de desarrollar algunos modelos probabilísticos para saber cuál va a ser la probabilidad de daño en una cierta región debido a un fenómeno sísmico, ¿no? A través de modelos un poco sofisticados de edificaciones, construyendo los modelos de los materiales y integrándolos todos con el peligro sísmico, y también viendo algunos modelos de cómo el comportamiento estructural varía en el tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que he estado viendo. En ese esquema, digamos, ¿es posible que se aplique eso en el Perú o ya se está aplicando en el país? Bueno, el análisis de riesgo en general se ha venido aplicando hace bastante tiempo en Perú. El SISMIT ha estado trabajando mucho en eso. Yo he estado trabajando en el SISMIT antes de irme a la maestría, entonces sí tengo conocimiento de que el SISMIT ha estado haciendo esto. Lo ha estado haciendo en múltiples distritos del país, donde la concentración de edificaciones es tan alta que hay poco espacio y la gente se ve obligada a construir sus casas en poco espacio, más o menos bajo su propia supervisión, porque usted sabe que en esos lugares hay bastante autoconstrucción. En efecto, pues hay una altísima informalidad. Ese es el problema en general del Perú, ¿no? Pero entonces todas estas cosas nosotros las hemos analizado, por ejemplo en el SISMIT, y hemos hecho análisis de riesgo, ¿no? Para saber cuáles son los distritos con más probabilidad de daño. Lo que estamos haciendo en Stanford es algo similar, pero tratando de mejorar estos modelos para incorporar cómo en el tiempo las edificaciones se van deteriorando, por ejemplo. Eso hace que su resistencia vaya disminuyendo, que sean más vulnerables a un sismo, y también estamos intentando integrar modelos que nos digan cuán rápido crecen las ciudades, porque por ejemplo Lima en los últimos 40 años ha crecido al doble de población. Esto quiere decir que va a haber mucho más daño que hace 40 años si ocurriese un sismo, porque lógicamente hay más cosas invertidas. Entonces las casas crecen más también, ya las casas no son de un piso, son de dos, son de tres. Eso incrementa también la vulnerabilidad de las edificaciones. Todo esto hace que las cosas sean más vulnerables, ¿no? Entonces eso es lo que estamos estudiando en Stanford en este tema, por ejemplo. Y en el caso específico, digamos, ¿qué es lo que en el futuro? Tenemos entendido que en Stanford se está estudiando el futuro. Sí. El futuro es más allá de la perspectiva o algo por el estilo. Claro. ¿Qué es, aparte, más allá del riesgo sísmico, qué otra cosa se está estudiando? Allá lo que estamos estudiando son nuevos materiales, por ejemplo, nuevos dispositivos de reducción de riesgo, por ejemplo, como son nuevos aisladores y nuevos disipadores, por ejemplo. En tema de aisladores hay un chico que está estudiando, por ejemplo, para su doctorado,
como aisladores de bajo costo, hechos de teflón solamente, de casi como que es $200 o $300 por aislador de costo, cosa que es increíblemente bajo comparado con los aisladores normales que tenemos de neopreno, de caucho, núcleo de plomo que cuestan $10.000, por ejemplo. Cómo estos aisladores trabajan y reducen el riesgo de las casas, por ejemplo. Se está ensayando un modelo a escala natural, por ejemplo, de madera en San Diego, que tiene una mesa vibratoria gigantesca, para comprobar cómo los modelos que estos chicos, matemáticos que estos chicos han construido, se compara con la realidad, ¿no? De cómo se comportan estos aisladores. Eso por un tema, por ejemplo. Por otro tema, este análisis de riesgo, que lo digo también es importante porque permite a los políticos tomar decisiones, y si es que nosotros predecimos mejor el riesgo de una edificación, dónde están las zonas de daño, dónde son las regiones de daño, si es San Juan de Lurigancho, si es Chorrillos por su suelo, si es el Callao por su suelo, por ejemplo, entonces los políticos van a saber mejor cómo invertir el dinero. Eso por otro lado. Hay otras personas, por ejemplo, que están estudiando más la industria del acero, cómo nuevas conexiones viga-columna permiten mejorar el comportamiento de las estructuras, por ejemplo. Eso también es muy importante. Entonces, ahí también estamos desarrollando, por ejemplo, nuevo reforzamiento para las cosas de concreto. Le ponemos unas fibras de carbono que se incorporan a la mezcla, por ejemplo, y esto hace que el concreto se comporte muy bien, porque el concreto nosotros sabemos que es muy bueno para compresión. Si lo aplastamos, el concreto resiste mucho, pero si lo traccionamos, lo tensionamos, el concreto se destruye con facilidad. Entonces nosotros estamos incorporando como que algunas fibras de carbono en esto que hacen que el concreto se comporte muy bien. Eso va a mejorar mucho el comportamiento de los edificios. Todo esto hace que la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica apunte hacia mejorar y hacer que la gente viva en lugares más seguros para ellos ante eventos sísmicos, ¿no? Eso daría mayor seguridad y también, digamos, los costos al comienzo desde luego pueden ser elevados, pero en el tiempo eso resulta económico. Definitivamente, eso es lo que se busca, ¿no? Se busca, cuando uno habla de riesgo, puede hablar de costos materiales, o también podemos hablar de cantidad de la vida que existe o de los recursos que se tiene, porque por ejemplo generalmente nosotros cuando construimos un edificio, nosotros decimos, ok, el problema es que se caiga o no se caiga, y a veces no solo es el problema es que si por ejemplo tenemos un edificio que está construido y sirve, digamos, de hospital, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el edificio queda inoperable? ¿Qué pasa con la gente que está ahí? Entonces todo esto incrementa el riesgo, porque no solamente se trata de que la infraestructura permanezca, se trata de que los ocupantes continúen sirviendo, la estructura continúe sirviendo como operativa, por ejemplo. Un hospital no puede parar. Una máquina de un hospital puede costar tanto como gran parte del edificio, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que preverlas, y para eso sirven mucho esos nuevos dispositivos y esta reducción de riesgo, ¿no? Tenemos que conocer mejor a las estructuras, tenemos que conocer mejor a nuestro sistema, y todo esto va a hacer que nosotros entendamos mejor cómo reducir el riesgo de las edificaciones, ¿no? A lo que se llama resiliencia, ¿no? Lo que quiere decir que para prever cualquier riesgo, primero hay que empezar en hospitales, de repente escuelas o cuarteles que pueden servir de refugio, digamos, claro, para las mitigaciones. Definitivamente. Cuando nosotros analizamos riesgo, por ejemplo, nosotros analizamos cuál es el efecto, no de la estructura, no solamente de que cuánto es el costo de reparar la estructura, sino cómo afecta la estructura en nuestra sociedad. Un hospital afecta mucho, por ejemplo. Yo no me imagino Lima sin el Rebagliati, por ejemplo. El Rebagliati no puede parar en un sismo, porque va a servir para socorrer a los heridos. La gente que está ahí tiene que proteger a los doctores, porque vamos a necesitar doctores cuando ocurre un sismo. Claro, entonces, para auxiliar a los heridos. Por supuesto. Y sobre todo los colegios tienen que estar bien, porque pueden servir de refugios. Tenemos que tener zonas tenemos que tener todo preparado, porque tenemos que tener zonas donde nosotros sabemos que vamos a almacenar comida, por ejemplo, o cosas que van a hacer a las personas subsistir en caso de algunos días de crisis. Entonces, todas estas cosas tenemos que prevenirlas. Y por eso es muy importante analizar el riesgo, no tan preciso como podamos. ¿Y qué es eso de lo que ahora escuchamos, aunque todavía poco, pero escuchamos de el sismo sintético? Ajá. ¿Qué significa eso? Ajá. ¿A dónde nos lleva? Okay. Es muy curioso eso porque, bueno, en Stanford también estamos estudiando esto. Los sismos sintéticos nacen de la falta de datos de sismos reales, por ejemplo. En Lima, por ejemplo, nosotros no tenemos registro sísmico de hace mucho tiempo. Eso quiere decir que las aceleraciones que ocurren en el suelo, que son muy importantes para que nosotros analicemos los edificios, no han sido registradas en los sismos más fuertes, por ejemplo, en distintos puntos. Nosotros ahora recién estamos mejorando, en el siguiente estamos mejorando mucho la red sísmica, la red acelerográfica que se llama, ¿no? Que registra las fuerzas en un sismo, por ejemplo, las aceleraciones y por ende las fuerzas en un sismo, por ejemplo. Ante la ausencia de estos datos, lo que nosotros generamos
es sismos sintéticos, es decir, mediante la computadora, mediante algunos algoritmos, mediante experiencias pasadas en otros lugares, por ejemplo, mediante la descripción de los fenómenos que ocurren en el suelo, modelamos el suelo y todo, generamos sismos que no han ocurrido, pero que nosotros fuertemente creemos que van a ser así, que van a suceder así, porque hemos visto experiencias pasadas, por ejemplo. Y bueno, estos registros sísmicos han sido, estos sismos sintéticos están teniendo bastante aceptación en diferentes lugares del mundo y se ve cada vez que estamos llegando como que a modelos más precisos, ¿no? Para predecir cómo un sismo puede ocurrir. Entonces, estos sismos sintéticos son sismos creados en la computadora, ¿no? Para saber cómo una estructura se va a comportar cuando no tenemos una fuerte base de datos reales de los sismos, ¿no? De los registros oceanográficos de los sismos. Bien, o sea que es algo novedoso, digamos. Bastante novedoso, ayuda a bastante lugares sin registros como nosotros, por ejemplo, sin tantos registros como nosotros. Y importante, porque sin eso no podríamos diseñar bien nuestras edificaciones, sin eso no podríamos siquiera contemplar cuánto va a ser una fuerza en un sismo. Habría muchas cosas faltando para analizar estos casos, ¿no? Entonces, es muy importante esa línea de investigación, sobre todo en el Perú, ¿no? Y presumimos de que la ingeniería estructural pues, tiene un tremendo desafío en, digamos, en no fallar ni siquiera en 1 milímetro, porque si no, cualquier estructura de un puente o un edificio puede caerse. Claro. Bueno, el tema es que nosotros, por ejemplo, en ingeniería estructural, lo bonito de la ingeniería estructural es que no es un proceso determinístico, es casi improbable saber con cuánta fuerza exactamente vamos a derribar una estructura o cuánta fuerza exactamente el concreto va a tomar, porque es un fenómeno altamente variable. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con bastantes incertidumbres, por eso nosotros tenemos que crear modelos probabilísticos de cómo se comportan las estructuras, por ejemplo. En el SISMIT yo me acuerdo que para mi tesis ensayamos 2 muros totalmente iguales, hechos de concreto, con la misma variedad de acero, y uno falló con 40% más fuerza que el otro. Lo cual nos lleva a la pregunta, wow, ¿cuánta diferencia hay en el concreto? Y la verdad es que sí, los procesos constructivos son variables en sí. Cuando uno vacía la mezcla sobre una placa de acero y sobre otra, los procesos mismos interfieren en cómo la estructura se va a comportar al final. Entonces lo que nosotros hacemos es construir modelos probabilísticos, saber con cuánta probabilidad de colapso nosotros estamos diseñando las estructuras, ¿no? Por eso tenemos factores de seguridad, tenemos todas esas cosas que nos ayudan a dentro de toda esta variabilidad, tener cosas aceptables para la seguridad de las personas. Entonces, sí es cierto, es una tarea de bastante responsabilidad porque no se nos puede ir un número así por así, pero con nuestros factores que tenemos podemos tomar las incertidumbres, porque hasta un sismo es incierto, ¿no? Uno no puede saber exactamente cómo va a ser un sismo, es imposible, en ningún lugar del mundo se puede saber, ni siquiera cuándo va a ser. Entonces, nosotros nos permite tomar estas variaciones, estas variabilidades, y trabajar con ellas de forma aceptable. Eso es lo bonito. ¿Y qué podemos hacer aquí en Lima mientras hay un programa mundial que se refiere preparándonos para el gran sismo? ¿Qué podemos hacer entre tanto? Bueno, a mí me gustaría que se desarrollen muchas cosas. Por ejemplo, Japón es un claro ejemplo de cómo la prevención de sismos puede ayudar a la gente, ¿no? Las personas, por ejemplo, desarrollan tecnologías incluso por internet, se comunican por internet cuando hay un sismo, a la gente le llega mensajes de texto de cuando hay un sismo en algún lugar, porque usted sabe que el sismo son ondas sísmicas, ¿no? Y estos viajan mecánicamente, entonces es más fácil que llegue a un lugar primero que a otro. Entonces uno aprovecha ese tiempo para avisar a otro lugar. Entonces cosas como estas se pueden hacer en Lima, por ejemplo. Y evitar el uso del teléfono. Y evitar el uso del teléfono, usar el internet, el mensaje de texto, eso es más eficiente. Oye, qué interesante, ¿no? Sí. Nos da mucho gusto que esté en esta maestría y luego se supone el doctorado. Claro, ojalá. Para poder completar, digamos, un esfuerzo, una vocación. Claro que sí. Nos da mucho gusto haberlo tenido aquí en nuestros estudios de RTV SIC Lima, el canal del ingeniero, porque siempre, digamos, sobre todo en consultorio de la construcción, invitamos a ingenieros, especialistas para que transmitan algunos conceptos, algunas ideas, algunas tecnologías, que es lo que nosotros necesitamos difundir, promover, para que se vaya tomando conciencia sobre tantos
tantas cosas que nos surgen, ¿no? Y que tenemos que prepararnos. La ingeniería estructural y sísmica es importante en el país, ¿no? Es algo que está ahí, siempre estamos enfrente de las fallas de la placa de Nazca con Sudamericana en esta colisión, entonces siempre vamos a tener sismos y hay que tener presente eso, ¿no? Y hay que estar preparados para eso. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también, muy amable. Hasta cualquier otro momento, también aquí en RTV Lima, el canal del ingeniero, desde Consultorio de la Construcción.